Hola, ¿qué tal? Soy Javier Velázquez Moctezuma y agradezco mucho la oportunidad que se me da para participar en la Feria de las Ciencias de la UAM Iztapalapa. Y en esta ocasión voy a aprovechar para compartir con ustedes eh, los estudios que se han hecho y lo que sabemos hasta ahora de las consecuencias de dormir mal, de dormir poco y mal. Todos hemos experimentado el malestar que produce no dormir una noche o dormir muy mal una noche o dos noches o varias noches seguidas. Y estas escenas que estamos viendo en el trabajo son muy frecuentes en nuestros días. La gente está durmiendo poco, tiene un nivel alto de privación de sueño, tiene una gran somnolencia durante el día. Y entonces vamos a ver imágenes como estas en situaciones de trabajo. La gente tiene una gran presión para quedarse dormido y frecuentemente no la resiste, sucumbe y se queda dormido. Esto también se ve mucho en el transporte público, más en una ciudad como la nuestra. Es muy frecuente ver que en el metro, en el transporte, hay mucha gente que se queda dormida y se queda dormida profundamente. Esto ya es una conducta que puede ser una conducta de mucho riesgo. Ocasionalmente también podemos encontrar gente que se queda dormida en la calle, reflejando un altísimo nivel de somnolencia debido a la incapacidad de dormir adecuadamente. Tanto en el transporte público como en la calle, pues es ya un factor de riesgo muy importante por la inseguridad que esta situación genera para nuestras personas. No importa qué tan grande sea el evento, qué tan público sea el evento, si la somnolencia es suficientemente fuerte, cualquier persona va a sucumbir y va a quedarse dormida en cualquier circunstancia. Entonces, esto en conferencias, en pláticas, pues a lo mejor no es muy relevante, muy riesgoso, pero hay circunstancias en las que sí, nuestra seguridad se pone en gravísimo peligro. Y esto es, por ejemplo, en condiciones de viales, en las condiciones en las que estamos manejando. Hay una gran cantidad de accidentes viales debido a que la gente se queda dormida mientras está manejando. Hay una incapacidad muy clara para advertir el peligro, o sea, en qué nivel tenemos la somnolencia, qué grado en qué grado nos estamos quedando dormidos, y frecuentemente, a pesar del peligro, la gente se queda dormida manejando. Esto puede tener un riesgo para nosotros o para nuestros amigos, nuestros cercanos, porque puede haber accidentes fatales o accidentes con heridas. Pero ya está muy bien documentado que estas catástrofes debidas a problemas del sueño también pueden ocasionar miles de muertes, ¿no? Aquí podemos ver algunas catástrofes que ya se ha documentado que se debió a problemas de sueño de la gente que tenía que hacer el mantenimiento. Entonces, como tenían que hacer el mantenimiento y estaban muy privados de sueño, muy desvelados, pues calculaban mal, que ese es uno de los efectos de la privación de sueño. Y entonces, por ejemplo, en 1984, estalla una planta de Union Carbide y mata a cerca de 10,000 personas en 3 días. Esto fue cerca de la India. Otro accidente ya más conocido es la explosión de Chernobyl, la planta nuclear que está en Rusia, en 1986, que estalla porque los ingenieros encargados del mantenimiento
hacen malos cálculos, hacen malas consideraciones y de repente la situación se les va de las manos y la planta explota dejando una gran cantidad de pérdidas en vidas y pérdidas materiales. En 89 también, por problemas de sueño del capitán, del subcapitán y todos los encargados de maniobrar un barco petrolero, el Exxon Valdez, choca en las costas de Alaska y derrama miles de toneladas de petróleo en el mar, provocando un ecocidio muy, muy lamentable, ¿no? Hay un ferry de pasajeros que en Estonia se voltea en 1994 y algo que todos vimos porque se televisó a nivel global fue el accidente del Challenger en 1986, cuando segundos después de haber despegado, la nave explotó y causó la muerte, naturalmente, de todos sus tripulantes. ¿Por qué fue esto? Pues porque había la gente, nuevamente la gente que tenía que hacer el mantenimiento, como estaba privada de sueño, estaba haciendo malos cálculos, estaba haciendo malas observaciones, estaba haciendo malas consideraciones. Resultado, el mantenimiento era muy deficiente. Pero esto también ha pasado en el espacio. En 1997, una estación espacial, Mir, rusa, reportó una colisión que estuvo a punto de ser una enorme catástrofe en el espacio. Entonces, en el espacio han sucedido cosas también terribles. Este es un estudio realizado en Perú en 2009 que refleja con mucha claridad la influencia de la fatiga, los problemas de sueño en las causas de accidentes en carreteras, ¿no? Entonces, podemos ver que está el mal clima, el mal estado de las carreteras, el alcoholismo, el exceso de velocidad, pero todas ellas no se comparan a este porcentaje tan alto del 82% de los accidentes que tienen que ver con fatiga, con cansancio, y nosotros suponemos que con problemas de sueño de quienes van manejando, ¿no? Esto ha sido en el espacio ya un problema reconocido y la NASA ha tenido que abordar el problema de la falta de sueño adecuado en los astronautas, porque han detectado que es una limitante para los viajes a Marte o a otros planetas que implican mucho tiempo. Y si los astronautas no están durmiendo adecuadamente, entonces van a empezar a presentar serios problemas de memoria, de cálculo, de decisión y sobre todo problemas de interrelación con sus compañeros de viaje, que en una cápsula espacial pues es un problema muy, muy grave. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? La segunda, además de la somnolencia, ¿cuáles son otras consecuencias del dormir mal, del dormir inadecuadamente? Pues algunas de estas están listadas aquí. Uno, los microsueños involuntarios, es decir, lo que popularmente conocemos como pestañitas, o sea, que nos quedamos dormidos por segundos. Esos aumentan, pero son involuntarios, son microsueños y son involuntarios. Si nosotros estamos sentados en nuestra sala, en nuestra casa, en nuestro salón de clases, pues a lo mejor no pasa nada. Pero si vamos manejando, entonces estos microsueños sí pueden ser fatales para uno y para otras gentes. Aumentan los errores por omisión o por comisión, o sea, cometemos más errores o dejamos de responder ante una función que tenemos que trabajar. Tanto producimos respuestas inadecuadas como también no producimos respuestas. Entonces,
esos errores por omisión o por comisión aumentan muchísimo. La memoria de trabajo declina, nos cuesta mucho más trabajo recordar lo que estamos haciendo, lo que estaba pasando hace unos minutos, en fin, y nuestras respuestas psicomotoras se hacen muy lentas y muy inadecuadas, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de privación de sueño, del grado de somnolencia, pues el esfuerzo para mantenernos despiertos y funcionando cada vez va a ser mayor, ¿no? Entonces, cada vez nos va a ocupar más tiempo luchar por mantenernos despiertos que lo que estamos haciendo, ¿no? Estas otras dos son muy importantes. Aumenta el incremento a involucrarnos en conductas de riesgo. Es decir, agarrar una curva a alta velocidad es una conducta de riesgo, o pasar en la noche en una calle oscura donde hay gente desconocida, pues es una conducta de riesgo, o manipular herramientas sin el cuidado pertinente o sin la experiencia pertinente, pues son conductas de riesgo que aumentan cuando estamos privados de sueño. Y también aumenta el deterioro de la autopercepción subjetiva, de deterioro. Es decir, nosotros estamos deteriorados, pero no nos damos cuenta. Es algo similar a lo que sucede cuando estamos intoxicados con alcohol. No nos damos cuenta que nos estamos quedando dormidos. Y si alguien nos los hace ver, decimos, no, estoy muy bien, aguanto, ¿no? Se pierden muchas funciones del cerebro. Por ejemplo, esta es una muy interesante que se pierde. Este es un diagrama de expresiones que reflejan emociones y que se usan mucho en estudios psicológicos. Entonces, si cualquiera de nosotros ve estas caras, pues a lo mejor podemos decir que la cara número 8 refleja tristeza, que la cara número 4 refleja alegría, que la cara número 9 refleja coraje y mal humor, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque para nuestra vida social es importante esta capacidad para que nosotros nos podamos relacionar adecuadamente con las personas, ¿no? Es decir, si hay una persona triste, pues nosotros lo reconocemos y no le vamos a hacer bromas. Si hay una persona enojada, también lo reconocemos y no le vamos a hacer ni bromas pesadas ni algo que lo pueda molestar más. Entonces, esta es una capacidad muy importante en nuestro cerebro que también se deteriora y se pierde cuando estamos privados de sueño. Este es un experimento muy interesante donde se toman dos sujetos, a uno se les deja sin dormir durante 24 horas y otros sujetos controles se les permite dormir adecuadamente. A estos dos grupos se les somete a un estudio de resonancia magnético nuclear, que son estos estudios con estos poderosos aparatos que nos permiten ver, nos permiten evaluar el funcionamiento de las diferentes zonas cerebrales y cómo reaccionan ante diferentes estímulos. Entonces, a estos sujetos se les presenta el mismo rostro, pero como ustedes pueden ver a lo mejor, es el mismo rostro, pero ha sido modificado por computadora. Y en un extremo tenemos el rostro con una expresión amable, con una expresión agradable, y en el otro extremo tenemos el mismo rostro, pero con una expresión de enojo y de coraje, ¿no? Entonces, este estímulo es el que se presenta ante estos dos grupos, entre el que durmió bien y el que no durmió, en un estudio de resonancia magnético nuclear. El resultado es que nuestro cerebro ya no reconoce una cara enojada, porque la zona cerebral
que se enciende cuando hay una cara enojada o cuando hay un estímulo que interpretamos como un riesgo, y una cara enojada puede ser un riesgo. Entonces hay una zona del cerebro que se llama la ínsula que se enciende, que tiene más actividad. Pero cuando estamos privados de sueño, esa zona no se enciende. Entonces, eso es que no se encienda nuestra alarma cerebral que detecta el riesgo, pues es una situación de mucho peligro para nosotros, ¿no? Pero no solamente pasa eso, sino que todos nosotros, si nos interrogan, si nos hacen un cuestionario, si nos platican acerca de personas diferentes a nosotros, es decir, de otras culturas, de otros gustos, de otras condiciones, pues nosotros regularmente diremos que no tenemos ningún problema con ninguno de ellos, ¿no? En este experimento lo que se hizo fue que una vez que se tenía detectado ese nivel de aceptación, entonces se restringió a los sujetos de sueño y se les permitía dormir solamente 4 horas por día durante 5 días. Después dormían bien el fin de semana y otra vez dejaban de dormir, dormían solamente 4 horas, y así hasta que se cumplieron 3 semanas y se les hizo este cuestionario, digamos, de aceptación de diferentes, y el resultado fue que las personas privadas de sueño se vuelven más intolerantes ante otras personas que son diferentes a nosotros. En este caso fue un estudio que se hizo para analizar la aceptación de población musulmana. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, trabajadores que están en la aviación o en las aduanas o en la migración, que tienen mucho contacto con extranjeros, con gente de otras culturas, de otras tendencias, pues deben de estar bien dormidos para que no tengan actitudes intolerantes ante esos diferentes que se presentan ante ellos, ¿no? ¿Qué otros cambios hay y que son muy graves y que seguramente muchos de ustedes los han detectado? Hay una consecuencia muy clara sobre el estado de ánimo. Y estos cambios en el estado de ánimo se pueden manifestar como condiciones de enojo, de mucha irritabilidad, de mucha explosividad, y eso lo vemos tanto en adultos como en niños, como también en circunstancias de tristeza. Entonces, la privación de sueño nos va a provocar una expresión mayor, una expresión anormal de tristeza o de enojo. Ambas condiciones nos hacen sufrir, nos molestan, nos deterioran nuestra calidad de vida, pero también tienen una influencia muy, muy negativa en la relación que tengamos con los demás. Seguramente ustedes ya han experimentado que tratar con alguien que está desvelado, pues es difícil porque pueden ser muy enojones o pueden ser muy sensibles, muy, muy tristes, ¿no? ¿Qué otra cosa pasa en el mediano plazo con la restricción de sueño? No solamente no solamente es esta respuesta de nuestras capacidades psicológicas que nos permiten interrelacionar con el mundo, sino que hay efectos nocivos muy importantes sobre otras manifestaciones del organismo. Aquí les presento solamente un resumen. Por ejemplo, en el caso del sistema inmunológico, el sistema inmunológico es todo este sistema que incluye órganos, aparatos y células que producen sustancias, y todo eso se coordina muy bien para enfrentar amenazas externas a nosotros, es decir, para enfrentar hongos, parásitos, bacterias o virus. Cuando estamos privados de sueño, nuestra capacidad de respuesta
está significativamente disminuida. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que vamos a tener más fácilmente, que cuando dormimos bien, vamos a tener más fácilmente problemas de hongos, problemas de parásitos, problemas de virus o de bacterias. Y aquí es muy importante en esta época de pandemia saber que si dormimos mal, nuestro aparato inmunológico está disminuido y reacciona muy deficientemente ante un ataque viral. Entonces, ese ataque viral puede ser por un virus de la hepatitis o por el virus de la influenza o por el virus del COVID-19. Entonces, hemos dicho una y otra vez que en esta pandemia tenemos que dormir bien para tener un sistema inmunológico que reaccione adecuadamente ante la eventual presencia del virus SARS-CoV-2. Esto nos puede dar una respuesta adecuada para combatir este ataque. ¿Qué otro sistema puede estar afectado? Pues afecta el sistema cardiovascular. Entonces, en una situación de privación de sueño crónica, aumenta el riesgo de trombos porque hay un problema con los vasos sanguíneos, con todo lo que pasa con los vasos normalmente. Empieza a haber problemas cuando no dormimos bien y se incrementa la posibilidad de tener trombos o de presentar infartos, no nada más en el corazón, sino en otras áreas del organismo. Y además de eso, se altera la presión arterial. Los que padecen de presión arterial alta pueden tener crisis severas en situación de privación de sueño. ¿Cuál otra consecuencia tenemos? Pues tenemos una consecuencia sobre el sistema endocrino. El sistema endocrino, nuevamente, son una serie de aparatos, de órganos, de glándulas que van a secretar hormonas que regulan una gran cantidad de nuestras funciones diarias. ¿Qué pasa cuando un sujeto está privado de sueño? Por ejemplo, se alteran las hormonas que regulan el hambre y la saciedad. Esto es, alcanzamos la saciedad muy lentamente y tenemos mucho más hambre de lo habitual. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que comemos más cantidad, pero también hay una tendencia a consumir más grasa y más carbohidratos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta conducta? Que en muy poco tiempo vamos a tener vamos a empezar a presentar signos de sobrepeso y de obesidad. Se ha detectado en estudios que se han hecho en Canadá de muchos años que la falta de sueño adecuado es uno de los factores primordiales para que se dé este incremento de peso que nos lleva a la obesidad. Y una vez que estamos en obesidad, pues ya el aumento del riesgo de diabetes y de síndrome metabólico, pues es muy alto. Entonces, el sueño, el mal dormir, afecta también al sistema endocrino. Y por si fuera poco, pues también tenemos consecuencias a nivel del sistema nervioso y a nivel de otros órganos del organismo. Una consecuencia muy dramática es que aumenta el riesgo de padecer enfermedades mentales como depresión y ansiedad, que son enfermedades realmente que deterioran mucho la calidad de vida de la persona que lo padece. Pero asimismo facilita mucho la aparición de esta demencia tipo Alzheimer, donde hay un problema gravísimo de memoria. Entonces, se ha detectado un incremento muy grande de pacientes con Alzheimer y hay cierta correlación
con el dormir menos que la población actual está presentando. Pero además de estos dos problemas que pueden estar relacionados con el sistema, que están relacionados con el sistema nervioso, también hay un incremento en el riesgo de cáncer en diferentes tejidos, particularmente en la mama, en la próstata y en el colon. ¿Por qué? Porque durante el sueño se regulan la acción de ciertos genes que son antitumorales, y si no dormimos adecuadamente, estos genes se apagan y no funcionan adecuadamente. De manera que el panorama es terrible. No dormir nos provoca deterioro al corto plazo, no funcionamos adecuadamente, no estamos contentos con nosotros, no están contentos nuestro grupo de trabajo, nuestra familia, nuestros compañeros, porque no estamos funcionando bien. Y si esto se prolonga en el tiempo, pues vamos a presentar otras enfermedades que ponen en riesgo nuestra salud y nuestra vida. De manera que el mensaje que yo les quisiera dejar en esta ocasión es que que están viendo en la pantalla, dormir bien y el tiempo suficiente es la mejor inversión en salud, en bienestar y en calidad de vida. Y otro elemento muy importante es que esto no nos cuesta nada. Nada más nos cuesta ponerle atención a nuestro sueño, no descuidar nuestro descanso, recordar en todo momento que los seres humanos y muchos animales estamos hechos para estar despiertos y dormir, estar despiertos y dormir. Y no podemos obviar, no podemos eliminar esa etapa del sueño. Si nosotros eliminamos la etapa de sueño porque nos parece que es una pérdida de tiempo, las consecuencias en la salud van a ser muy, muy graves. Entonces, quédense con este mensaje. Hay que dormir bien, hay que dormir el tiempo adecuado, hay que respetar el periodo de sueño de nuestras vidas. Pues muchas gracias por su atención, muchas gracias a la Feria de las Ciencias y estamos abiertos a cualquier interacción que alguien interesado en estos temas pueda tener con nosotros, tanto en la Clínica de Trastornos de Sueño de la UAM, como en el área de neurociencias de la UAM, como en el Centro de Sueño y Neurociencias.